El Señor Jesucristo de Nazaret está hablando y está siendo claro en algo. Y lo que Él está haciendo claro es que Él no habla o hace algo por sí mismo. No puedo hacer yo ¿qué? Nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. No, estamos en la otra. Quiero la 19. Y les dijo, de cierto, digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso le ofendía a los fariseos, a los escribas, seduceos. Eso le ofendía a todos ellos. Eso le ofendía a todo intérprete de la ley. Eso le ofendía a todo aquel que de alguna manera vivía por las obras de la ley. Les ofendía que el Señor Jesús de Nazaret diciese que era hijo de Dios. Les ofendía porque el sinónimo de hijo es igual. El hijo está llamado a vivir conforme a la voluntad del Padre. Ese es un hijo, llamado a vivir conforme a la voluntad del Padre. Y es interesante porque Jesús de Nazaret, cuando confesamos su nombre, nos da la categoría de ¿qué? De hijos, el título de hijos. Entonces, el mismo Señor Jesucristo de Nazaret, en Hebreos, si estoy bien, capítulo 5, versículo 18, dice que como hijo aprendió la obediencia, parafraseándolo mientras que llegan. Ponga el 18, a ver si es el 18. ¿Qué es esa? 5:8, perdón, 5:8. Que como hijo aprendió obediencia, sí, 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y nos podemos preguntar, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo de Nazaret fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora cualquiera de nosotros podía haber dicho en el pasado, y ahora no lo vamos a decir, porque antes de nosotros refutar algo, estamos llamados a creer más bien. Eso nos conviene a nosotros. Nos conviene creer. El que teme, uno de los sinónimos de temer es no refutar la palabra de Dios. Uno de los sinónimos de temer es no cuestionar a Dios. Uno de los sinónimos de una verdadera vida en el temor es no contradecir lo que Dios dice. Es respetar su soberanía. Ese es uno de los, podemos decir, atributos que debe tener el hombre de Dios. No puede cuestionar la soberanía de Dios. Usted ve que el mundo dice, si Dios existiera, no hubiera violaciones. ¿Ha escuchado eso? Nosotros los cristianos no estamos llamados a cuestionar nada, sino a creer y a confiar. Él es Dios, es soberano y hace lo que Él quiere. Y eso tiene que estar instalado en nosotros. Esa es una de las cosas que está instalada en el corazón de un cristiano. Porque hay un temor y una reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahí nos podemos preguntar si él fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, no iba a desobedecer. Pero, si usted sube un versículo más arriba, podemos tener una respuesta firme. Porque dice que Jesús en los días de la carne, en sus tiempos, en sus días de la carne, o sea que Él estaba en un cuerpo como el de nosotros. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él estaba en un cuerpo como el de nosotros. Él podía haber desobedecido como nosotros, porque él estaba en sus días de la carne. Y ahí en ese cuerpo mortal, él obedeció. En ese cuerpo mortal él obedeció. Se hizo como nosotros. Por eso cuando confesamos al Hijo del Hombre, llega una potestad sobre nosotros. Un poder que nos ayuda a vencer el pecado y la muerte. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire qué importante es hacer la voluntad del Padre. Cuando el Señor Jesucristo de Nazaret, en el capítulo 11 de Lucas, le piden sus discípulos que le enseñe a orar como Juan le enseñó a sus discípulos, el Señor, ¿qué les dijo? Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Hágase qué? ¿Hágase qué? Una vez más, ¿hágase qué? Quiere decir eso, que la voluntad es algo que nosotros debemos anhelar. Quiere decir eso, que la voluntad es algo que nosotros necesitamos tener. Es una necesidad hacer la voluntad de Dios. No es una opción. No es algo que, si está bien que lo haga, no, debo pedirlo. ¿Debo qué? Y cuando uno pide algo es porque lo necesita. Antes de pedir esa casa, antes de pedir esa mujer, antes de pedir ese varón, antes de pedir esa ropa, ese zapato, antes de pedir ese empleo, ese estudio, debemos pedir. Debemos pedir la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor Jesús de Nazaret le enseñó a sus alumnos, a sus discípulos, a orar, les dijo dentro de su oración, tienen que pedir hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace allá en los cielos. ¿Cómo se hace? Allá en los cielos. Ahí radica la efectividad de la vida de Cristo. Ahí radica la efectividad de la vida de Cristo. Porque cuando Él estaba en la tierra, se ocupó de hacer la voluntad de su Padre y no la de Él. La voluntad de su Padre. Por eso Cristo nunca se adhirió a un grupo político, nunca se adhirió a un grupo religioso, nunca se adhirió a ningún intérprete de la ley o maestro, nunca. ¿Por qué? Porque Él tenía claro que Él no podía hacer nada, nada por sí mismo. Nada por sí mismo. ¿No podía hacer qué? Nada por sí mismo. Nada por sí mismo. Nada por sí mismo. Voy a tratar de leer. Vamos a leer Efesios 5, 15 al 17. Nada por sí mismo, sino 5:17 de Efesios, sino que Él buscaba siempre hacer lo que oyó y vio hacer al Padre, eso hacía. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dámela desde el 15. Mira pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí mismo en Efesios 1, capítulo 1, versículos 7 al 9 ahora. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La iglesia tiene que pedir esa sabiduría. La iglesia tiene que pedir esa inteligencia. ¿Para qué? Para conocer el misterio de la voluntad de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Diga, es un misterio. La palabra misterio encierra una profundidad. Es una profundidad. Y vamos a tratar de entrar a algo que yo no sé si podré entrar, porque veo una cosa tan profunda, la voluntad de Dios. Es un misterio. Cuando el Señor Jesucristo de Nazaret iba a resucitar a Lázaro, Él levantó la voz y dijo una palabra. Dijo: Padre, tú siempre me oyes. 11:42 del Evangelio según San Juan, donde estamos. Padre, ¿tú qué? Siempre me oyes. ¿Siempre qué? Me oyes. Y vas preparando Primera de Juan. Ves anotando allá rápido. Y vas preparando Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Tú siempre me oyes. Primera de Juan 5, 14, 15. Vamos a dar vuelta un poco por la palabra. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que aprendan voluntad, para que crean que tú me has enviado. Yo siempre la pongo así. Es como el padre de familia que envía a su hijo a la tienda a hacer un mandado, en buen término colombiano, español nuestro, un mandado. Vaya, haga un mandado a la tienda. Y nos dice específicamente qué debemos comprar. Pero nosotros vamos y compramos otra cosa, porque la yuca está más barata que la papa. Pero mamá pidió papa y usted le llevó yuca. ¿Qué va a pasar cuando usted lleve con la yuca? Vaya, traiga la papa. Y esa vergüenza nuestra. Había una vergüenza para ir a cambiar. Eso dolía más que un latigazo. Una vergüenza por ir a cambiar. Fracasé en el mandado. ¿Y por qué fracasaba en el mandado? Porque no ponía atención a la voluntad del Padre. Cristo vino a la tierra a hacer un mandado, hizo el mandado y se fue. Y dice la Escritura, no me cambies allá, y es el 5:14, no el 4. Y dice la Escritura que Jesús está hablando, que el Padre siempre lo oye. Póngame Juan 11:42. 11:42. Ahora me pones allá. Y dice la Escritura entonces que Jesús está diciendo a la hora de resucitar a Lázaro: yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor lo dijo en voz alta. Colócame el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Ahí hay un misterio. Lázaro, ven fuera. Dice la Escritura que el Padre le da vida al que Él quiere, y que el Hijo le da vida al que Él quiere.
y que eso los hace igual. ¿Que eso qué? Pero nunca el Hijo hace algo si no lo vio al Padre que lo hizo o que lo habló. ¿Alguien está recibiendo? Son iguales, pero nunca pretende hacer algo que el Padre no hizo ni habló. ¿Está escuchando? Por eso es que el corazón del hombre es engañoso. Porque el corazón del hombre quiere saltarse la voluntad del Padre. El corazón del hombre no quiere tener en cuenta la voluntad de Dios. Por eso se andan tropezando y haciendo cualquier cantidad de cosas porque no tienen en cuenta lo que Dios dice. Es la voluntad de Dios, del Padre. Ahora Él nos hace hijos para que nosotros en esa condición de hijos vivamos conforme a la voluntad del Padre. Son iguales, dice, hay una igualdad. El Padre da vida, yo puedo dar vida. Yo puedo decidir, pero no voy a hacer algo que el Padre no haya hecho ni me haya dicho que haga. Y aquí viene algo profundo, porque dijo, y habiendo dicho esto, que la más gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. O sea que era la voluntad del Padre que Lázaro resucitara. La voluntad del Padre. Por eso la muerte lo tuvo a Lázaro 4 días y lo descompuso, pero la voluntad del Padre y del Hijo era que Lázaro viviera. Mientras que nos alineemos a la voluntad del Padre y del Hijo, no hay espíritu que nos gobierne. No hay barrera que se nos ponga de frente. No hay mar que se nos atraviese. No hay muro que nos detenga. Cuando nosotros nos esforzamos para hacer la voluntad del Padre, entra a habitar y a formarse en nosotros lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Porque estamos alineados a la voluntad de aquel que todo lo hace posible. Primera de Juan 5:14, ahora sí dice que si nosotros pedimos cualquier cosa y esa cosa que pidamos está conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. 5:14. Y si nosotros pedimos cualquier cosa y pedimos eso que pedimos, lo pedimos conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿El qué? Nos oye. ¿El qué? Nos oye. Y ese oír no es cualquier cosa. Ese oír es una materialización de lo que usted pidió. Lázaro, ven fuera. Esa es la voluntad del Padre, que Lázaro resucitara. Y Cristo conoce perfectamente la voluntad del Padre. Cristo conoce perfectamente la voluntad del Padre. Cuando el Padre hizo el 6, Cristo estaba ahí viendo cómo el Padre hacía el 6. Cuando el Padre dijo sea la luz, Cristo oyó y dijo sea la luz, dijo el Padre. Conoce perfectamente la voluntad, por haber estado a la diestra, por estar ahí. Nadie ha visto a Dios jamás. Él es el Hijo, el que lo ha dado a conocer. Conoce perfectamente quién es el Padre. Entonces Cristo, en los tiempos de la carne, como la de nosotros, de alguna manera tenía amigos, gente apegada a Él, gente que terrenalmente lo quería, gente que terrenalmente no quería que Él se fuera. Él estaba apegado a la gente, Él estaba en la carne, en las pasiones de nosotros. Sin embargo dijo: la hora es. Y aunque rogó, dijo: que sea tu voluntad y no la mía. Tuvo que padecer en la carne. Tuvo que padecer en la carne, pero aprendió obediencia. Pasó por lo que nosotros pasamos. Pasó por ese apego, por esa dificultad, por esa pasión que sentimos por las cosas. Pasó por todo. Pero como Él vino a hacer la voluntad de Dios, no se aferró a nada de ello.
No se aferró a nada de ello, sino que quería hacer la voluntad de su Padre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, ¿qué sucede si Él nos oye en el 15? Si Él nos oye, tenemos lo que hayamos pedido. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso cuando Él llega y dice, hablé en voz alta para que la gente me escuchara y creyera que tú me enviaste, y una vez habló en voz alta, digo, tú me oyes. Yo no necesito mostrarle a nadie que tú me oyes. Solo les voy a enseñar la importancia de estar alineado a la voluntad tuya, Padre. Entonces dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba descompuesto hace 4 días, se levantó vivo. ¿Se levantó qué? Vivo. Vivo. Entonces, para nosotros como cristianos, iglesia, no es una opción hacer la voluntad de Cristo. Es una necesidad. Hace parte de nuestra vida espiritual. Fortalecernos en hacer la voluntad de Él. En otras palabras, en hacer lo que Él quiere. Entonces ahí es cuando viene la frase que ya no somos nosotros los que vivimos. Ahora es Cristo. Ahora es Cristo. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo. De aquel que se entregó, de aquel que murió, de aquel que lo hizo por nosotros. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que entender es que hay muchas cosas que quisiésemos hacer, pero que tenemos que preguntarle a Dios si esa es su voluntad. Si Él quiere realmente que yo lo haga. Porque si no, es mi corazón metiéndose y estorbando mi prosperidad verdadera. Mi prosperidad no está en que yo consiga esto que se me metió en el corazón. Mi prosperidad está en que yo suelte eso y coja lo que Dios dijo que cogiera. Que haga lo que Dios dijo que hiciese. Y escucha el título del que estamos leyendo, 5:19, perdón. La autoridad del Hijo. O sea que en otras palabras, cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, tenemos autoridad. Cuando nosotros nos sujetamos al Padre, por allá abajo tenemos autoridad. La autoridad va creciendo en nosotros conforme a cómo nos sujetemos al Padre. Entonces la autoridad de Cristo se basa en hacer lo que el Padre hace. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué? ¿Lo hace qué? Igualmente. La deidad de Cristo, la deidad del Padre, la deidad del Espíritu Santo, igualmente. Pero hay grados de autoridad entre ellos. Donde el Hijo se sujeta totalmente al Padre. Entonces ahora nosotros nos tenemos que sujetar totalmente al Hijo, porque Él fue el que nos envió. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilláis. Cuando Cristo se iba, ¿qué dijo? Yo voy al Padre y ustedes van a hacer cosas más grandes. En mi nombre van a pedir y yo lo voy a hacer. Pídanle al Padre en mi nombre y yo lo hago. Pídale a quién? Al Padre en mi nombre y yo lo hago. Nos enseña a respetar al Padre. Nos enseña a sujetarnos al Padre. Porque dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El día que levantó a Lázaro, ¿qué dijo? Consultó primero al Padre para levantar a Lázaro. Consultó al Padre para levantar a Lázaro. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Oiga lo que dice acá. Y dice, de cierto os digo,
Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga esto, iglesia. Hay una autoridad sobre nosotros fuerte que no hemos sabido explotar. Hay una autoridad, diga, hay una autoridad sobre mí. Y Cristo quiere que yo la utilice. Que yo la utilice. Que yo use la autoridad que está en mí. Pero esa autoridad se va a hacer efectiva cuando yo haga lo que Dios dice. El cristiano tiene que entender que es un pueblo. Diga pueblo. Por eso Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y suena como una frase normal. No es tan normal. Somos un pueblo dentro de naciones que dependen del cielo. ¿Somos qué? Un pueblo dentro de naciones que depende del cielo. Cuando el pueblo de Dios fue oprimido en Egipto, Dios miró a su pueblo oprimido y dijo, ¿voy a qué? A libertar a mi pueblo. ¿Voy a qué? Y sacó a su pueblo. Lo mandó a sacar. Faraón se rehusó. Entonces ahora vas a conocer mi poder, Faraón. Sacó a su pueblo. Y cuando saca a su pueblo, no lo mandó directamente a la tierra prometida, sino que lo pasó ¿por dónde? Por el desierto. Y lo afligió. ¿Qué? Lo afligió. Y lo hizo tener hambre. Lo afligió y lo hizo ¿qué? ¿Para qué? Para mostrarle que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estés afligido, no le estés echando tanta culpa al diablo. Dios está permitiendo, porque es que ya no tú dependes del diablo, el Señor lo reprenda. Ya tú no dependes del enemigo. Dios está permitiendo esa aflicción para que tú y yo busquemos a Él y entendamos que no solo de la cuenta bancaria, no solo del empleo, no solo de lo que tenemos ahorrado vivimos de Dios. En el desierto no se podía sembrar. En el desierto era difícil sostener los animales. El desierto era complicado. Pero todos los días llovía comida del cielo. Todos los días había alguien en el cielo que le servía la comida al pueblo en la tierra, al pueblo de Dios. Ese pueblo, liderado por Moisés, comía todos los días del cielo. ¿No es el mismo Dios de ayer el de hoy? ¿No te puede sostener Dios en la aflicción? ¿A quién corremos cuando tenemos un problema? Mucha gente dentro de las congregaciones cristianas, cuando tiene un problema, lo va a buscar solucionar allá afuera. Y dice, no vuelvo hasta que no solucione mi problema. Es lo peor que puede hacer alguien. No podemos buscar solucionar nuestros problemas allá afuera. Aquí está el que soluciona los problemas. Aquí está el que da respuesta a todas las preguntas que usted tiene. Aquí está. Entonces, el que nosotros seamos su pueblo quiere decir que Él nos va a cuidar. Ellos no se le hincharon los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no se enfermaban. La ropa no se dañaba. Siempre mantenía la ropa como salida del almacén, nuevecita.
El calzado no se les agotaba tampoco. Y lo que comía los mantenía robustos, sanos, limpios. En ese momento que estás viviendo cosas, no dependes de nadie sino de Dios. Te afligió, te hizo tener hambre para darte comida, para que aprendieras que no solo de lo que produces, de lo que trabajas, de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que sale de la boca de Dios. Entonces conviene ahora, eso es lo que Dios dio. ¿Y qué damos nosotros como pueblo? Ahora, ¿qué le damos nosotros a Dios? Dame, 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 y nosotros no damos nada. Dame, 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 y nosotros no queremos darle nada. Cuando comenzamos a orar esta mañana, el Señor siempre nos coloca cosas. Me dijo una hermana: coja la vara, pastor. La vara que me regaló un apóstol. Y bueno, yo les he contado el testimonio, pero el que no lo ha escuchado, cuando él salió con la vara, yo dije: Señor, wow, qué acto profético tan lindo. Quisiera tener una vara como esa. Es cada toque que él daba, se me metía al corazón de una fuerza impresionante. Y Dios siempre me ha sorprendido y me concede unos caprichos y unas cosas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Unas cosas que yo, en el buen sentido de la palabra, no me sentí bien. Porque yo digo: Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? No me estoy vanagloriando. Antes le estoy dando la gloria a Él. Y créanlo de todo su corazón. Yo digo: Señor, ¿por qué? No entiendo tanto amor realmente. Y cuando de repente el varón dice que Dios dice que te entregue la vara, pastor. Él contó la historia, cómo la trajo y de dónde la recibió. Y la trajo de un ministerio, que es la segunda vez que yo recibo algo sin ir allá. Una parte de la unción que hoy yo tengo en el corazón, me la compartió un pastor, que Ricardo Rodríguez, el de Avivamiento, lo empoderó. Ese hombre, siendo yo pastor, salí a recibirle. Y cuando yo estaba en esta posición, aquí, el altar más o menos, yo sentí que yo salía volando y que mis zapatos se quedaban pegados. Es la primera vez que yo sentí algo así. Nunca había sentido eso. Yo sentí que me quedaban los zapatos ahí, que yo salía volando. El pastor ministró. El pastor se me acerca y ¡pum! Caí por allá. Impresionante. Entonces yo me levanto y otro día ministro, y había una mujer de mucha edad, arrodilladita, y yo desciendo y le pongo las manos en los hombros y se me salió de las manos y se fue como un muñequito hacia un lado. Yo dije: ¡ay, se mató! Sí, porque salió así volando. Yo nunca había visto eso. Estaba arrodillada. Ella no tenía esa fuerza muscular para salir volando. Y salió volando y dije: ay, no, yo dije así: ¡ay, se mató! Nadie me escuchó eso, sí, solo usted. Y cayó por allá, yo esperando su reacción. Y tú no has visto que hay gente que se queda ahí como seca. Los pastores no podemos disimular. Estamos viendo si está respirando. Esa fue mi primera vez. Y yo la miraba y me hacía el ungido ahí tan fuerte, tal. Pero pila que la anciana ahí, 911. Usted sabe, uno está aprendiendo. Ay, Dios sea la gloria. Ay, Dios mío. Después vi que se incorporó, me abrazó y todas estas cosas. Gracias, Señor. Y después, entonces tuve mi primera reunión pastoral. Estaba nuevo en el pastorado. Y Dios permitió que todos los pastores se levantaran a tomar café, té, todo el mundo, una cosa rara. Y ese pastor me quedó en el frente, en todo el frente. Y con mi voz temblorosa le conté lo que me sucedió. Y él me contó lo que a él le sucedió.
Dice que había más de 10,000 pastores. Y Ricardo Rodríguez estaba parado en el altar. Y dijo, aquí hay un pastor que está embriagado por el Espíritu Santo de Dios. Tráiganmelo. Así como habla el Pacífico. Y él escuchó, pero él nunca pensó. Me dice que en una de esas lo levantan. Él siente que lo levantan, pero no sabe para dónde lo llevan. Y cuando de repente abre los ojos, ve al pastor Ricardo Rodríguez al frente de él. Y le dice, recibe más. Y eso fue una cosa terrible. Cuando se termina, ese día él se iba. Por eso, vea, los congresos son muy importantes. Y Dios nos los ha puesto aquí en la casa. Disfrútelo. Gócese, hermano. Deleítese. Yo sé lo que le estoy diciendo. Dice él que ese día él se iba. Él se iba para Ecuador. El congreso es en Bogotá, Colombia. Y él se iba para Ecuador. Porque no tenía un centavo más. Ni cómo pagar el hotel, ni cómo comer. Y dice que después de eso que él se sienta, vienen unos canadienses y se le ponen atrás. Y dicen, el Señor dice que te entregue esto que necesita. Y le entregaron un taco de billetes de dólares. Y él ahí entendió, este es para que me quede. Porque él estaba pidiéndole al Señor. Pero una unción vino y le cambió la gracia. Y dice que minutos después de que se termina, lo mandan a llamar a la oficina. Usted sabe lo que un pastor que esté ministrando más de 10,000 pastores y un pueblo de más de 20,000 personas, lo manda a llamar a usted. Es bien complejo. Nosotros hemos estado en sitios, ¿cierto, Pastor Lemuel? Donde ni siquiera nos podemos asomar. Por allá está por allá lejos. Por eso sé que la iglesia Casa Oración tiene un nivel nuevo. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque en el último congreso que estuve, nos sentaron en primera fila, con nombres propios. A mí y a toda la comitiva que estaba conmigo. Y luego nos fuimos, que no, que yo soy amigo de él, nada, no hicimos nada. ¿Cierto? Y nos fuimos. Íbamos en el camino de Maús comentando, no te ardía el corazón cuando estabas ahí cerquita y ahora te vas para Canadá y no conociste al ungido de Dios que viene del África. Así íbamos hablando, ¿no? Y ya a punto de irnos, cabizbajo íbamos, cabeza agachada. ¿Y por qué no utilizamos las influencias? Si el hombre de Dios estuvo allá con nosotros. Y ahí va bailando en dos pensamientos. El chofer allá haciendo señas. Ya vamos. Y cuando estamos a punto de llegar al carro, ¿qué pasa? El profeta nos manda a llamar. El profeta africano nos manda a llamar. Él mismo nos manda a llamar. Come on, you. Aleluya. Esa falta de inglés, ¿no? Come here. La falta de la costumbre, la habitud. Y cuando llegamos allá, por primera vez entramos a un camerino de un congreso de más de 15,000 personas. Sentarse en la primera fila en un congreso de más de 15,000 personas. Y después que te manden a llamar al camerino, hay un avance. Y es para esta casa. Hay algo que tenemos que comenzar a creer. Llegamos a los congresos y nos sentamos ahí donde está la niña Lucero y Marilyn. Así con la mano que tiene Marilyn. ¿Cuándo? Pensativo. Y llegaban ahí y como no salíamos en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram, que no existía todavía, nos comenzaban a desplazar hacia atrás. Y con luchas y esfuerzos, con luchas y contiendas, nos íbamos retrocediendo. Aunque el que se sentaba adelante después lo sacara endemoniado, porque eso sucedió un día. Pero íbamos para atrás. Y allí estábamos resignados, sentados. ¿Quién nos da una mano? Y nos gozábamos. Pero luego ver nuestros nombres en primera fila. Luego
sin mover ninguna influencia, sino que de Dios desde el cielo escuchó las conversaciones. Y de pronto viene el apóstol, el profeta Cahuica más tarde. Pero él y su mujer fueron los que dijeron: wow, estuvimos ahí en primera fila. No nos habló el profeta, le hablaban el de la izquierda, le hablaban al de la derecha, pegaban en el palo. ¡Pim! Me daba la profecía así. Yo decía, aunque me echen, téngalo, que me echen un poco de aceite. Atiéndalo, es que la cosa. Atiéndalo, que me la mete en el ojo aquí, pin, atiéndalo, que le dañé el ojo. Nada, hermano, nadie nos hablaba, nadie. Los que estaban al lado nos querían sacar. Nos quedaban viendo porque nos pusieron pastores de Canadá y no vieron al rubio Candela. Si quiere el rubio Candela hubiese estado allá, pues pasa la cosa. Pero uno aquí, vea, mirado por el sol uno. Este es escolta de la mujer que está allá al lado. El pastor no pudo venir, se coló. Ahí pensaron de todo. No nos hablaban. Son una seriedad, una barrera, una capa. A esa mujer no le entraba a nadie, la que yo tenía al lado, ¿no? Y después hicieron una dinámica para cambiar de sitio. Y yo dije, aquí mi esposa la blanda, ¿a dónde? Y como ella es bien callada, peor. Ahí dice, muro del silencio. Y pasaban saludando. Fulano tiene 2,000, 5,000 likes. Fulano, y estos quiénes son, pasaban de largo. Eso fue una lucha, una guerra que teníamos ahí. Eso fue una guerra. Y el profeta Cahuica dijo, wow, nos vamos ahí. Nos vamos ahí, dijo la profeta Sara. Y no me conoce al hombre de Dios. Ahí vamos cabizbajo. Cuando nos mandan a llamar, hermano. Para resumirles, él tiene mi número personal. Él me lo pidió a mí el número. Porque me dijo, quiero hacer algo en Canadá y quiero hacerlo con los latinos. Se lo aclaró al profeta y se lo aclaró a todo el mundo. Quiero hacerlo con los latinos. Quiero hacerlo con los latinos. Santo. Si usted y yo y estamos presenciando congresos de 15,000, esos congresos de ese hombre, Dios mío. No sé si tiene una imagen por ahí de Tanrá en África. Dios mío. Es una cantidad de gente. Entonces oró por nosotros y dijo la palabra avivamiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dios está escuchando esta casa. No suelte. Aunque usted vea sillas vacías, aunque usted no vea al que se sentaba a su lado, no suelte. Esto es de valientes y esforzados. Esto es de los que creen, de los que quieren. Si fuera por muchos, esta casa ya no funcionara. Pero tenemos una promesa de avance. Y no podemos negar los que estamos aquí, que hemos avanzado. Y como dice la Escritura, ahí mismo lo dice, para que vean las maravillas que Dios hace. Porque si no le creen a usted lo que tiene adentro, van a creer por lo que están viendo por fuera. Porque Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Hemos avanzado sin necesidad de estar utilizando, porque una cosa hemos aprendido: no saltarnos los conductos regulares. Nosotros podíamos llamar y díganle al profeta que aquí estamos nosotros, ¿no? Que se acuerde. No, al profeta no lo molestamos. El mismo profeta de África dijo, ¿dónde están los de Canadá? Y no nos hablaron en público, nos hablaron en los secretos. Ahí tenemos los videos de la profecía que se desató sobre nosotros, confirmando las cosas que hemos recibido. Así que esto es de todos, esto es del bebé que está ahí en el vientre hasta todos los adultos que estamos aquí. Ahora esos congresos ya comenzaron a entrar a esta ciudad. Estamos en enero, y ya vamos a tener un primer evento. Usted está escuchando eso. No estaba en los planes de nosotros. Ninguno de los que está aquí puede decir, el pastor dijo, en enero vamos a hacer un congreso. Prepárense, vamos a hacer esto. No fue así. Esto estaba en el corazón de Dios. Es Dios que nos ha sorprendido. La llamada me entró en verdad cuando yo estaba dormido prácticamente. Y Él estaba
no saltándose conductos regulares. O sea que tenía una lista de pastores ya para llamar. Pero Dios le plació que comenzara con nosotros. Hicimos unos movimientos, consultar, llamé también y desperté a otros y bueno, vamos a hacerlo. Y ya estamos a punto de hacer esas cosas. Iglesia, les contaba lo de la vara entonces. Esta vara vino de allá. Y para él traer esta vara, tuvo que partirla en pedazos, me contó la historia. Porque así no la podía traer en el aeropuerto, ¿no? Se entra golpeando así, lo tratan de loco, lo bajan, pierde su ticket el hombre. Entonces la partió y la metió en la maleta. Y luego se tomó el trabajo de pegarla y hacerle y todo lo que ustedes le ven. Y después de todo ese trabajo, ahí me la da. Hay cosas que parecen insignificantes, pero que tenemos que valorarlas porque son muy grandes. Valoremos lo más pequeño. ¿Sabe por qué yo valoro lo más pequeño en el Señor? Porque cuando yo era deportista, yo tuve muchos logros, lo digo con mucha humildad, y yo regalaba las medallas y los trofeos. Regalaba las camisetas, las medallas y los trofeos. Y no sé si por eso no valoré cosas que pensé que iba a ganar mucho y que iba a tener y tantas cosas. Entonces le dijo: Señor, yo te cambio toda esa gloria mundana por tu gloria. Y que yo aproveche todo lo que tú me pongas en la mano de parte tuya. Yo tengo esos certificados que ustedes tienen ahora, espero que los hayan enmarcado. El certificado de los discipulados. Alguien hizo el discipulado, ya la persona no está aquí y dijo: no, pero piensan que le han enseñado mucho a uno, yo ya sé. El que sabe está allá arriba. Y ese certificado le está diciendo usted es un magíster en la palabra. No. Usted es un discípulo. Nosotros nunca dejaremos de aprender. Y usted, aunque usted menos crea, yo le aprendo a todo el mundo aquí. Necesitamos aprender de los unos de los otros, porque dice la Escritura que tenemos que ser edificados los unos por los otros. Y él me regaló esto. Y sé que hay algo especial en ese regalo. No soy idólatra, pero un hombre llamado Moisés tocó con una vara el suelo y sacaba piojos, oscurecía los ríos, abrió mares, hizo tantas cosas con lo que Dios le puso. Mire, ábrelo. Esa unción, mire, impresionante. Mire la cantidad de gente. Y en la calle hay más gente. Mire, la gente no se sienta porque no hay dónde. Ah, claro que aquí eso no se puede hacer, ¿no? Aquí les da una locura. Aquí es una locura donde se haga una cosa así. Aquí es prohibido hacer eso. Es este que está aquí. Es etíope. ¿Se acuerdan de la historia del etíope? De pronto hasta es descendiente del etíope. Ya quítalo, hermano. Iglesia, tenemos que soñar en grande. Pero esto no se va a ganar ni con dinero, ni con estrategias humanas. Todo eso de alguna manera sirve, pero no es así. Esto es aferrados a obedecerle. Y vamos a ver la gloria. Mire la cantidad de jóvenes que habían aquí. De aquí yo quisiera que un día un joven, cuando yo esté sentado ahí en una sillita, tomándome un tecito, en medio del calor, no nada de frío, abrigadito ahí, y ver a estos jóvenes llenando estadio, hermano. Y ese es mi pupilo, este estuvo allá. Y llenarme de ese orgullo santo, de ese pupilo, este estuvo allá. Que usted esté sacudiendo naciones, ¿ja? Se nació en casa. Porque usted va para allá. Si usted se ocupa
de servirle a Dios, usted va para allá. Usted sabe cómo ese hombre llegó a llenar esas multitudes. Que ese hombre dice que llamaba a los pastores y los pastores le decían, no, todavía no califica para venir a predicar en mi iglesia. Y dice él que se encerró un día y dijo, Dios, ¿me matas o me das la unción? Se metió en ayuno y oración, Dios, ¿salgo muerto o ungido? Y Dios no le gusta matar a la gente. Él no quiere la muerte de nadie. Se metió así literalmente. Y dice que cuando Dios le habló y él salió de ese encierro, se montó en un bus, le habló del chofer, del que iba en la primera línea, el que iba atrás. Se armó una locura, se formó una candela en ese bus. Diezmos, ofrendas, ahí cayó todo el mundo para atrás. Es una locura, una iglesia en ese bus. Se bajó, le habló a la vecina, le habló a todo el mundo. Dios le empezó a hablar de todo el mundo, a mostrarle cosas claras. Y cuando los pastores que lo rechazaban lo vieron, Dios mío, venga que queremos acá, queremos tenerlo. A Dios sea la gloria. Podemos, sí se puede. Ya pedimos perdón, ya nos hemos restaurado. Caminemos entonces con el Señor. Hagámosle. Usted sabe lo bonito que estas sillas se llenen y que usted esté aquí atendiendo a esa gente, siéndole ejemplo a la gente que está aquí, que va a comenzar a llegar. Usted sabe lo bonito que es un día ver gente allá afuera haciendo fila y me digan, pastor, tenemos que hacer otro culto porque hay mucha gente allá afuera. Crea lo que viene en esos tiempos. Pero esto no es así tan sencillo. Hay que sembrar para cosechar. El que siembra va a cosechar. Y usted tiene una semilla y los frutos serán muchos. Ocupémonos de hacer las cosas que Dios quiere. Muramos un poco a nosotros. Ayer tuvimos un tiempo de ayuno. Y yo no sé qué pasó el viernes. El sábado mismo me acosté muy tarde. Muy tarde. Y me estoy escuchando los 21 días de la pastora Virginia Brito. Hágale, hermano. ¿Faltan cuántos días para los 21 días? El jueves se acaba. Hágale, coge, engánchese en estos días. Aquí hay más de uno que siempre se engancha. Engánchese ahí. A las 4 de la mañana, hora americana, creo que son las 5 horas de acá. Después se levanta y se va, o la pone en el carro, se va yendo en el carro. Hablaban de más de 20,000 personas conectadas, ¿no? Wow, Dios a la gloria lo que está haciendo esa mujer. Y ahí la ven, sencillita, tiene el mundo entero orando. ¿Y usted por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Pregúntele de dónde viene. Lo puedes hacer. Sí, tienes que marcar la diferencia. No te dejes vencer. Acuérdate de algo. Se van a levantar muchos en contra. Te van a decir mal. Vamos de alguna manera a ofendernos, a pisarnos, como digo yo, los unos a los otros. Pero premia el perdón, la restauración, la sanación, la liberación. Todas esas cosas tienen que estar inmersas en nosotros. ¿Por qué nos quedamos ahí ofendidos? Si Cristo nos mandó a perdonar, es tiempo de que comencemos a amar. ¿Y cómo se ama? Perdonando. ¿Cómo se ama? Dando de nosotros, no esperando siempre, dame, dame, dame. Y tú y yo, ¿cuándo vamos a dar? Me ofende, y como me ofende, yo busco para ofenderte. No, busco para perdonarte primero. Y vendrán esos tiempos de gloria, vendrán esos tiempos de abundancia. O sea, aquí estoy hablando cosas que generalmente suceden. Hoy se rompió el protocolo y los jóvenes pasaron acá adelante. Y yo quiero que los jóvenes comiencen a concientizarse. Ese hombre en su juventud comenzó a pedirle a Dios. ¿Sabe quién le puso la mano a él? Creo que Reinhard Bunker. Y por eso esas multitudes. Reinhard Bunker era un hombre que convertía millones de personas. Millones de personas, escúchelo. Un hombre que se atrevió a alquilar un estadio y le entraron 3 personas. 3 personas en un estadio. Pasó como una vergüenza, como un oso. Y a veces hay que pasar, como quien dice, vergüenza por cosas. Y 3 personas. Pero de las 3 parece que hubo un milagro en una de ellas. Y esas 3 personas salieron y llenaron estadios de 50,000, 60,000.
Ahora no habían estadios porque ese hombre empezó a meter millones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones. Y vino y le puso la mano a ese muchacho. ¿Usted cree que a usted le están poniendo la mano por ponérsela? No, 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 no. A usted lo está poniendo la mano un ungido de Dios. Así que ocúpese en estos días que ese hombre venga, véngase para acá. Para que lo provoque, para que le hable. Sea agresivo, sea violento. Jóvenes, levántense, es tiempo ya, joven. Quieren estudiar medicina, quieren estudiar arquitectura, quieren ser mecánicos, quieren ser, anhelen cosas, pero pídanle a Dios que haga algo diferente con ustedes. Que digan, de Trois-Rivières puede salir algo bueno. De casa de oración, aunque sea pequeña. Ustedes saben que esta ciudad, cuando nosotros llegamos, era de paso. Los que yo conocí de alguna manera aquí, mucha gente no la veo. Yo estudié con cantidad de gente, conocí cantidad de gente. Mucha gente cogieron y salieron corriendo por $20 más. El sueño del Alto Canadá, ya estando en Canadá. Unas ideas locas que se vienen. Ahí se ve la inconformidad del hombre. Y usted se quedó y Dios lo ha prosperado. Usted se quedó y Dios lo ha prosperado. Porque la verdadera prosperidad no va a consentir en cuánto tenemos en la cuenta, sino cuánto tenemos en la cuenta espiritual en los cielos. Ahí está la prosperidad. Sí. Porque alguien va a venir a competirte. Ah, estás en Canadá y no has comprado ni un apartamentico. Ni un 1,5 has comprado. ¿Qué vienes a decir? Usted no necesita ese 1,5. Usted necesita su casa allá en el cielo. Que se la tengan lista. Ese 1,5, ese 4,5, 5,5, Dios se lo va a añadir. Dios se lo va a añadir. Eso se consigue elaborando. Eso se consigue. En el ayuno, Dios me colocaba cosas. Ustedes saben por qué hay gente que tiene y quiere más y más y más. Mire, yo un día iba con un hombre, Pastor Lemuel, un amigo, íbamos en el carro, en la parte de adelante. ¿Y sabe qué me dijo? Me provocó cogerlo y métele el acelerador a ese carro y danos contra el mundo por allá. Estaba yo en el mundo, ¿cómo me decías palabras? Me dice que me vio una noticia de un hombre por allá que se gastó $20 millones de dólares para ir a la luna. Y yo pasando trabajo con 5,000 millones en el banco. Y yo que no tenía ni cuenta. Eso no era para coger ese pedal y acelerarlo. ¿Por qué locura estás? Dice que él pasando trabajo. Yo después que me bajaba de ahí, ¿sabe qué? A pie o pedirle a él para el pasaje para irme en un bus. A comerme mi arroz con huevo en la casa si había. Y ese hombre me habla que con 5,000 millones guardados. Y me va a hablar y que está pasando trabajo, envidiando a otro de vez. Es que la inconformidad del hombre. Dice que un día, y yo le conté eso, y me dijo, ¿será que estoy cometiendo un error? Y yo dije, claro que lo estás cometiendo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice que porque el otro día me encontré un amigo mío con un televisor cabezoncísimo. Yo le hizo los cabezones de antes. El muchacho era radiotécnico. Entonces dice que él iba en ese carrazo y le bajó el aire y que fulano, y lo llamó. El fulano se acerca con el carro así y le dice él, de que oye, yo quisiera ser como tú. Y él lo queda mirando y que oye, me vas a decir a mí con este sol que yo me estoy aguantando llevando este televisor que me voy a ganar 20 pesos aquí. Estoy que te pego este televisor ahí en tu parabrisas. Y que se enojó y salió, le aceleró su carro y el juez. Él sí está cometiendo un error, oye. Bájale más. Hay una inconformidad, iglesia, y solo Cristo puede sanarla en nosotros. Amén. Así que yo quiero que medites un poco ahí. Estoy rompiendo el protocolo, estoy hablando cosas de la vida nomás. Pero rompe el protocolo. Rompe el protocolo en este día. Y ahí medita un poco. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿En verdad creemos que nos vamos a quedar aquí en la tierra? ¿En verdad creemos que nuestro cuerpo no se va a agotar? ¿En verdad creemos que somos como un mueble que se desintegra? ¿Usted sabe que hay gente que piensa que es como un mueble? Que cuando se daña ya no importa.
Oh, me volví tan viejo, mejor me quito la vida. Me enfermé tanto, mejor me corto la vena. ¿Sí? Porque piensan que ya no hay más esperanza. Pero nosotros sabemos que no es así. Ellos nos hablan de sus riquezas materiales y nosotros hablamos de las riquezas espirituales. Y con eso no está diciendo Dios que no te quiere dar materiales. Yo creo que los que estamos aquí no nos podemos quejar de las cosas. Nosotros medio llegamos aquí y ya estamos llenos de chécheres, de muebles. Entonces nos damos cuenta que por ahí no es la cosa. Nos damos cuenta que hay algo más. Y a esta hora hay un llamado a nuestra conciencia en general. No solo a ti, yo también estoy escuchando. Yo también estoy escuchando. ¿En verdad queremos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios? ¿O somos un grupo de personas que nos vemos aquí cada 8 días y conversamos, recibimos una palabra, un hombre que se para allá, danzamos un poco y nos vamos para la casa? No, no, somos un pueblo que viene a adorar. Somos un pueblo que viene a servir. Somos un pueblo que viene a cumplir una cita con aquel que nos ama. Esta es una cita con Él. Somos un pueblo que se siente contento. Ayer decía que el Señor nos manda a que estiremos la tienda, a que fortalezcamos las estacas. El Señor nos manda a que alarguemos nuestra tienda. O sea, nos manda a que no seamos escasos. Y si Él nos manda a que no seamos escasos, es porque ya depositó algo en nosotros. Ya tienes la estaca, ya tienes la cuerda, ya tienes la tienda. O sea que Dios te dio cosas para que te estires, para que te alargues, para que no seas escaso. Entonces, si alguien te dice a ti, la he pasado bien, me fui a Dubái, estuve en los mejores hoteles, estuve en la mejor playa, y tú no pudiste ir porque no era el tiempo de ir, porque vas a ir si quieres. No es el tiempo de ir, óyelo, viene el mensaje, y no es el tiempo de ir. Pero resulta que tú te pegaste un ayuno y te pegaste una vigilia. No es prosperidad ayunar, no es prosperidad vigilar, no es prosperidad que nos estemos congregando, no es prosperidad escuchar la palabra que de verdaderamente da esperanza, no es prosperidad servirle a Dios. Si eso no es prosperidad, entonces estamos mal los cristianos, estamos prosperando. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro está en el cielo. Estamos prosperando, ¿por qué? Porque nosotros somos eternos. Estamos prosperando, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ir al cielo sin visa. Estamos prosperando, ¿por qué? Porque no nos vamos a montar en un avión, sino en una nube. Estamos prosperando, ¿por qué? Porque las calles donde yo voy a vivir, la ciudad donde yo voy a vivir, sus calles son de oro. Estamos prosperando, ¿por qué? Porque los ríos donde yo voy a nadar son como el cristal, dice la Escritura. Dice que las puertas de la ciudad donde yo voy a vivir son piedras preciosas. ¿No tienes un diamante? Bueno, esa será tu puerta allá en el cielo. ¿No tienes una esmeralda? Bueno, esa era parte de las piedras preciosas. Dice que son 12 piedras que tiene, 12 puertas que tiene esa ciudad y todas son piedras preciosas. Dice que el mismo Señor fue a prepararnos un lugar en la casa de Dios, no en el palacio del rey de Inglaterra, ni el del de España, en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú me vas a decir a mí que estás en ruina, que estás escaso, que no tienes nada. Vas a decir como cristiano que estás arruinado, que no tienes esperanza. No tienes esperanza, que te vas a quedar en miseria teniendo las riquezas del reino. No, hermano. No, hermano. Vas a decir que no si tienes un fruto que te da paz, que te da gozo, que te da sabiduría. Cambia tu oración a esta hora. Cambia tu forma de orar a esta hora. Y comienza a agradecerle a Dios por lo que ya tienes. No lo vas a comprar. Dice que lo vas a adquirir sin precio. Sin precio lo vas a adquirir. Que compremos de Dios y gratis porque ya todo está pago. La vida eterna ya está paga. No tienes que ni siquiera hacer nada. Ya está paga. Padre, gracias te doy. Gracias por la casa.